Tú tuviste que vivir en medio de tinieblas, donde sufriste abuso, dolor, tristeza, ofensa, donde tú mismo o tú misma tomaste mala decisión. De allí la misericordia de Dios te alcanzó y te trajo a su redil. Y lo hizo porque tiene un propósito con tu vida. Pero no solo con tu vida, sino con tu generación. Cada vez que veo esto me hace pensar en el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, trabajando, viviendo mal, siendo ofendido, lastimado por los egipcios. La Biblia dice que Dios los saca de aquel lugar. Y en Números 14, 18, 20, se ve a Moisés diciéndole a Dios: Dios, no destruyas a tu pueblo, no destruya a estos que sacaste de Egipto. La Biblia dice en el versículo 18, Jehová le dice a Moisés: lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quiénes creen que Dios es eso? Que perdona la iniquidad y la rebelión, y en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. No crea que aquellos que te hacen mal o te han hecho mal saldrán ilesos, hermanos. La Biblia lo dice: ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, le dice Moisés, ahora la iniquidad, el pecado, la insensatez de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dice: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Esto a mí me impresionó. ¿Sabe por qué? Porque según la Biblia, en aquellos tiempos, cada generación tenía un promedio de 40 años. El pueblo de Israel caminó en el desierto hasta la tierra prometida por un periodo de 40 años, hasta que muchos de ellos murieron en el desierto, a la orilla de la tierra prometida. No pudieron entrar. ¿Sabe por qué no pudieron entrar? Por su pecado. No fue Dios el que los sacó de allí, fue su pecado. O sea, estuvieron tan cerca, imagínense, casi 2 millones de personas salen de Egipto, viajan por el desierto una y otra y otra y otra vez. Daban vueltas en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no querían obedecer a Dios. Creían que su manera de pensar era la correcta, aun y cuando Dios les decía cómo debían obrar, cómo debían de vivir. Ellos habían llegado a la comodidad que tal vez usted y yo a veces tenemos en el Señor. Está bien. Mira, hoy no voy. Mira, hoy estoy cansado. Mira, hoy no voy a servir. No, que lo haga otro. Esa comodidad de aquel pueblo, ¿sabe qué hizo? No obedecer a Dios, vivir a su antojo, vivir a su manera, vivir como ellos pensaban. Ver los enemigos más grandes que el Dios que los habían sacado de Egipto. Estuvieron a la orilla de la tierra prometida, pero no entraron. Solo Josué y Caleb. Cuando yo veo esto, yo veo que usted y yo debemos entender que Dios nos diseñó no para quedarnos en el desierto. Dios nos llamó para ser una generación de victoria. Para eso Dios le diseñó.
No fue para que se quede en el desierto. No fue para que diga, yo fui algunos años a la iglesia, pero estoy desanimado, no quiero, no. 4 elementos para ser victoriosos. 1, cada generación debe ser responsable de su generación. ¿Qué significa eso? Que yo, Jaime Chacón, debo ser responsable de la generación en la que yo estoy viviendo. Usted tenga 15, 14, 20, 30, 50, 80 o 100, usted es responsable de ser la generación de Dios en esta generación. Mire, la Biblia dice que Samuel fue traída por su mamá, un bebé, fue traída por su mamá y fue entregado al templo. O sea, Samuel desde niño fue entregado al Señor y el propósito en la vida de Samuel se cumplió porque estaba en la iglesia, no, se cumplió porque él decidió hacer la voluntad de Dios. El tiempo que Samuel vivió no era un tiempo fácil. El sumo sacerdote amaba a Dios, Dios le hablaba, pero tenía una mala cuidado de su vida, de su familia. El pueblo en el que él estaba era un pueblo contrario a las ordenanzas de Dios. Pero la Biblia dice que Samuel cumplió el propósito del Señor. O sea, él sirvió en su generación. El segundo ejemplo es David. Vemos a un muchacho que se acuerda viendo a David con el pelo tal vez rizado, un poco claro, enfrente de un gigante, los dos pueblos, el de los enemigos y el pueblo de Dios allí, y él llegando a cumplir el propósito que Dios tenía con él. Él llegó a pelear en contra del gigante. David no fue perfecto, cometió pecados también, pero la Biblia dice que su corazón decidía volverse a Dios y arrepentirse. Hechos capítulo 13, versículo 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David es un ejemplo, aunque él era rey, aunque según la Biblia él era rey, el rey le servía a la gente, pero la Biblia dice que él siendo rey sirvió a su propia generación. ¿Sabe qué significa servir? En la vida de una persona significa ser responsable, significa ser maduro, significa dejar de pensar en moi, como dirían los franceses, en pensar en los demás. Es comenzar a tener un cambio de mentalidad en lo que yo quiero, en lo que yo pienso y cuando yo lo quiero. Es comenzar a pensar en el bien de los demás. Eso es servir en una generación. David lo hizo. Otro ejemplo que la Biblia me da es Josué. Josué capítulo 24, versículo 15 dice que Josué ya entró él dirigiendo al pueblo que entró a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido. O sea, lo que Dios te promete, Dios te lo va a dar, pero no va a caer del cielo. Si usted está así esperando lo que me prometiste, lo que me ibas a bendecir, ¿dónde? Usted tiene que pelearlo, usted tiene que ir a buscarlo, usted tiene que ir a trabajar por hecho. La tierra que Dios le había prometido
donde fluía la leche y la miel. Pero ellos tenían que pelear por ella. Si tú quieres ver la bendición de Dios, si tú quieres caminar en el Señor, si tú quieres ver todo lo que Dios tiene para ti, lo primero que tienes que hacer es comenzar a pelear por tu bendición. La bendición es segura. Lo que no es segura, ¿sabe quién es? Muchos de ese pueblo que Dios les entregó la tierra quedaron al otro lado de la tierra prometida. Murieron en él. Hay muchos que están diciendo: Señor, tú me prometiste que me ibas a dar un buen trabajo, pero nunca lo buscaste. Tú me dijiste, Señor, que mis hijos, pero no oraste por ellos. Pero tú me dijiste que me ibas a bendecir, que yo era un joven, yo quiero cosas buenas, no quiero lo de mi familia, mi papá y mi mamá. Entonces, ¿por qué no cambias? La gente dice: no quiero ser como mamá, no quiero ser como papá, pero sigues haciendo las cosas mal. Sigues haciéndola a tu manera, no a la manera de Dios. Lo que tú y yo decimos, eso no me va a pasar a mí. ¿Quiénes han escuchado frases como esta? Pues si tú no estás en el Señor, conectado, peleando tu victoria, serás una réplica en otro tiempo. Hay una frase que dice que hay que conocer la historia para no volver a cometer los mismos. ¿Sabe por qué hablamos del pueblo de Israel? No porque usted y yo seamos mejores que ellos. ¿Sabe por qué hablamos? Porque sus errores muchas veces son los errores que usted y yo cometemos en el 2026. Josué vivía ese tiempo. Después de pelear y conquistar las tierras que Dios le había prometido al pueblo de Israel, él se levanta ya en su ocaso de vida y le dice al pueblo, ¿a quién le dijo? Al pueblo le dice: y si mal os parece servir a Dios, déjenme decirlo en lenguaje actual, si a ustedes no les da la gana buscar de Dios, vean a ver ustedes. Eso fue lo que dijo Josué. Y si mal os parece servir a Dios, en este caso a Jehová, escogeos solo a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. A mí esto me impresiona. Me impresiona. Déjenme traerlo al lenguaje actual. Porque él les estaba diciendo a ellos: ¿saben? Decidan ustedes a quién quieren servir. Si quieren servir al dinero, sirvan al dinero. Si quieren servir a las modas de este mundo, sirvan de este mundo. Si quieren servir por la vida loca, háganlo. Si no quieren esforzarse por el Señor, orar, leer sus estatutos, vean TikTok. Si no quieren, no quieren. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa. Escúchenme bien, escúchenme bien. Yo quiero que entiendan que la declaración que está haciendo Josué no es la de un padre o un líder de ese pueblo. Lo está haciendo un hombre que está tomando una decisión personal. Una decisión que cada hombre y cada mujer, sea adolescente, sea joven adulto, sea adulto, sea anciano, debe tomar en su vida. Yo voy a servir a Jehová. Yo y mi casa
yo y mis generaciones vamos a servir a Jehová. Pero recuerde a Josué. ¿Quién era Josué? Josué era aquel que cuando Moisés iba al altar de oración a orar, ¿sabe quién estaba con él? Josué. Que cuando Moisés decía voy al otro día a buscar, Josué estaba ahí. ¿Cómo quieres que cambie tu vida? ¿Cómo quieres que cambien tus emociones en tu corazón? ¿Cómo quieres que cambie tus sentimientos o pensamientos si tú no estás dispuesto a ir a la presencia del Señor, a conocerle a Él, a recibir de Él y a ser transformado por esa presencia? Lo que hizo a Josué decir esas palabras no se generó en el día de que él era el líder, se generó desde el momento que él obedecía a Moisés. Tus convicciones no se pueden mantener por cómo te sientes. Tus decisiones se tienen que mantener no por sentimiento, sino por convicción. Yo me imagino a Josué, si lo trajera este tiempo, ver a sus nietos, ver a sus nietas, ver a sus hijos, a sus hijas, y dice, yo no veo esto, pero yo lo creo. Yo no veo que esté genial, pero yo lo creo. ¿Sabe? Lo que él estaba dando era una declaración de fe. Déjenme decirlo otra vez, déjenme decirlo aquí. Lo que él estaba haciendo era dando una declaración de fe. Puede ser que no era lo que estaba viendo, pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso tiene que cambiar nuestra vida. Aquí no es sálvese quien puede. Aquí es como tú cambias el ambiente donde tú estás. ¿Saben? Nosotros como hispanos tenemos un mal. Y si no lo sabían en las redes, lo van a escuchar. El hispano no le gusta dar cuentas. El hispano no le gusta. Le estoy hablando algo que he conversado con líderes religiosos de diferentes culturas. Coreanos, chinos, americanos, brasileños, ticos, puertorriqueños, dominicanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, ¿quién más? Colombianos, ¿quién más? Mexicanos también. Guatemaltecos, ¿quién más? No nos gusta dar cuentas. No nos gusta que cuando nos dicen ¿qué estaba haciendo? Nada. ¿Y en qué estás trabajando? No, en algunas cosillas. ¿No lo ha visto usted? Yo recuerdo a mi mamá, y a estar testigo de cuando yo llegaba tarde, mis dos hermanas, Lorena y Mimi, le echaban cartón a mi mamá para que me pegara. Estoy siendo libre. Yo no andaba en nada malo, pero llegaba tarde. Y ella venía, mami, me hizo caso, ve.
qué andaba haciendo? Yo siendo un joven. No, es que andábamos dejando con Bobby. ¿Te acuerdas de Bobby? Andábamos dejando con Bobby las muchachas a las paradas de buses, y con Mayo, y con varios, y era la verdad. Y la gente lo sabía. Pero yo soy honesto, cuando mi mamá andaba ahí con los jóvenes, como que iban por otro lado. Y ese hermano que yo reconozco opera cada uno de nosotros, porque no nos gustan que sepan lo que hacemos. Es más, algo tan sencillo. En nuestra cultura latina no nos gusta que nos digan cuánto ganan. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? No nos gusta. No nos gusta decir, y ese es un mal, sí, de nosotros. Es un mal porque nos cuesta dar cuentas. Y esto en organizaciones que trabajan en el mundo es una dificultad donde los hispanos necesitamos aprender qué de malo tiene que usted diga, sí, es esto, sí, aquí, sí, allá. Dicen en mi país, en los suyos no pasa esto, solo en el mundo, que el que esconde algo trae. Solo en Costa Rica, ¿verdad? Ustedes pero hermanos, la responsabilidad que tuvo Josué en su vida y de declararle al pueblo, yo y mi casa, representaba que aunque sobre él había cosas que de repente no veía de esa manera, él decidió hacerlo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Libros. ¿Cómo? Abiertos. Ok. Usted anda ahí. Un libro cerrado es usted. Algunos somos enciclopedia, ¿verdad? Pero de alguna otra forma, el Señor nos dice, por más que usted se esconda, usted y yo delante de Dios somos libros abiertos. Usted es responsable de su generación. Sea joven, sea mamá, sea papá, sea niño, sea adulto, usted es responsable. La segunda cosa es que cada generación debe ocuparse de discipular generaciones. Déjeme considerar las tres generaciones del patriarca Abraham, Isaac y Jacob. ¿Está de acuerdo conmigo? La Biblia dice que Dios llama a Abraham y le dice, ve a una tierra que te voy a dar. Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. Él es la primera generación. Él conoció al Señor que lo llamó y él conoció la obra. En Génesis 17:5, Dios le cambia el nombre. Él se llamaba Abraham y Dios le puso Abraham, que significa padre de muchas gentes. Ese contacto que el patriarca Abraham tuvo mostró cambios en su vida. Y dos cambios de ellos, de esa relación con el Señor. La primera, era un constructor de altares. ¿Está viendo? Cuando usted ve en Génesis capítulo 12, 13, 22, versículos 7, 8, 18, 9, y hay un montón. Cada vez que él construía un altar, era un constructor de altar. Significaba que el altar era para tener una relación con Jehová. Él hacía sacrificio reconociendo a Jehová. Él iba y caminaba en el nomás, llegaba a otro lugar y ¿qué hacía? Un altar.
Lo que me hace a mí entender es que la oración es clave para ver la bendición de Dios. Abraham tenía una hambre, diga conmigo hambre. Él tenía una hambre de tener una cercanía con Jehová, con el Señor. La segunda cosa que era característica de él es que él cavaba pozos. No en una zona de selva. Él hacía pozos en el desierto. Y esto me gusta a mí mucho. Porque cavar un pozo significa trabajo y autonegación. ¿A quiénes les gusta ir a trabajar? Díganme amén. Ahí viene la mano. ¿Y les gustaría ir a trabajar sin salario? Se le bajó la mano. Él cavaba pozos. Y me gusta esto. Porque él tenía que cavar y cavar y cavar hasta encontrar ¿qué? ¿Qué es el agua para el ser humano? Es vida. La mayor parte de nuestro cuerpo está conformada por water o water. Nuestra vida necesita de agua. Eso significaba esforzarse y autonegarse. ¿Para qué? Para hacerlo. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos hacer lo mismo. No comience a hacer pozos en su casa o en el apartamento. No, comience a hacer pozos donde el Espíritu Santo se pueda operar. Puede ser en su cuarto, en el baño, en la sala, lugares donde usted tenga intimidad y el Espíritu Santo pueda renovar su vida. ¿Por qué? Porque usted quiere ser un sacrificio vivo delante del Señor. Esa fue la primera generación. La segunda generación fue Isaac. Isaac conoció la obra del Señor por medio de su padre. O sea, Isaac fue heredero de la bendición de Dios que venía de Abraham. Y es interesante porque cuando usted estudia la vida de Isaac, usted se dará cuenta que en tiempos de crisis, ¿cuáles son los tiempos de crisis? Cuando en aquellos lugares no llovía. Entonces, si no llovía, no hay. En tiempos de crisis, Isaac corría. ¿A dónde corría? A los pozos que había hecho a los lugares donde Abraham había hecho pozos. Él corría ¿a dónde? Al pozo. Pero cuando llegaba al pozo, el pozo no tenía mantenimiento. Eso significa que no estaban listos para dar. Y esto me habla a mí de esa generación. Es una generación que conoce del Dios del Padre, pero no conoce a Dios en su vida. Sabe que no tiene ni ha mantenido una relación con. Por eso, Padre, esto es muy importante para ustedes, como para mí. Si usted no tiene una relación con el Señor, su generación va a ser más difícil. Oiga, Padre, si usted tiene una buena relación con el Señor y sus hijos no, ya hay una responsabilidad bendita. Abraham hizo los pozos, pero Isaac nunca los mantuvo. Es interesante que Abraham, Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, pero a Isaac no le cambia el nombre. Y yo quiero decirte esto: el nacer en una familia cristiana no te hace cristiano ni cristiano. El que tu mamá o tu papá, en el caso mío, mi mamá, haya peleado la buena batalla, no significaba que yo estuviese peleando la buena batalla.
Y muchos de ustedes creen que cuando el Señor venga se van porque mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana. Quiero decirles que eso no es posible. O tienes relación con Él o Él no te conoce. Así lo dice en el juicio. Cuando dice, está el nombre escrito en la Biblia y dice, no está, apartados de mí, no te. Muy duro, ¿verdad? Esa es la segunda generación que no mantuvo una relación con Dios. La tercera generación es Jacob, hijo de Isaac. ¿Sabe? La tercera generación, recuerda que la generación que permite moderación, ¿qué significa? No hay que ser tan fanático del Señor. No importa. Dios mira el corazón. Suena bonito, y así lo dice la Biblia. Pero el corazón es lo primero que tiene que ser transformado. Pero la transformación del interior tiene que verse reflejada afuera. Yo no puedo decir, Dios me sacó de las drogas, ahora soy cristiano, Cristo vive, y ando un cigarrillo aquí. ¿Te fumas? No fumas. ¿Y por qué anda eso? Es para conectarme con otro. El cambio interno debe ser el cambio que se ve externamente. Si no has cambiado internamente, hay gente que, no, yo estoy bien con Dios, no importa lo de afuera. Hay otros que afuera se ven súper bien, pero adentro chismosas. Es la misma historia. El cambio del espíritu sucede en nuestro interior y requiere que haya una muestra de ese cambio en el Señor. Por eso el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Por eso Dios hizo cambios en personas. No volvieron a ser los mismos. Jacob era la tercera generación, significaba de 80 a 120 años después. Ni sabía que era avivamiento. Ni sabía llorar delante del Señor. Él caminaba lejos de las sendas antiguas. Él ni pensaba en las cosas. ¿Sabe lo que él tenía? Era una máscara de religiosidad. Pero su nombre de Jacob revela su carácter, quién era. ¿Sabe qué significa Jacob? Engañador. Eso era. Jacob era la tercera generación. Características de Jacob: era un hombre fingidor, insatisfecho, inestable, suplantador. ¿Saben? No siempre la culpa fue de Jacob, como no siempre la culpa ha sido de nosotros. Pero aunque no haya sido la culpa de nosotros a veces vivimos las consecuencias. En el caso de ellos, los padres de Jacob tenían diferencia entre un hijo y el otro. Para el papá era Esaú, para la mamá era. Y a veces nosotros, tal vez ni se daban cuenta de eso, porque a veces nuestros errores no son tan visibles. Pero el que tú no hayas sido el que lo generaste, tienes que vivirlo. ¿Sabes por qué? Porque en cada generación hay fallas humanas. Yo he fallado. ¿Quiénes han fallado en su vida? Todos. Los niños de 5 años ya han fallado. Se les dijo no haga, hicieron. Hay fallas en el ser humano. Lo que una generación permite en moderación, la siguiente lo va a practicar en exceso. Aquel decía, no hay nada, hermano, de tomar una cervecita. Mira, te acompaña en este calor. Pero sus hijos serán borrachos, serán alcohólicos, estarán sujetos a una adicción. No sé si me estoy dando a entender.
Lo que una generación permite, la otra generación lo hace en demasía. Y esto usted y yo tenemos que tenerlo claro. Esta tercera generación la conocemos como la generación de sustitutos o la generación de suplantadores. ¿Sabe cuál es? El suplantar la aprobación de Dios por la alabanza de los hombres. ¿Qué significa? Prefiero quedar bien con mis amigas y mis amigos, mis compañeros de trabajo, aún y cuando yo le estoy fallando. Prefiero estar yendo afuera, hacer cosas que sé que no están bien, pero las hago para tener la aprobación de la familia, de los amigos, de alguien. Pero le estoy dando una desaprobación en mi vida delante de Dios. Es esa tercera generación. Suplanta el ser aprobado por Dios, aunque sea rechazado. Jesús le dijo a sus discípulos: si conmigo hicieron esto, con ustedes lo harán mejor. ¿A quién quiere que aprobar? ¿Quiere ser aprobado por Dios o quiere ser aprobado por su círculo de amigos? ¿Sabe? Esta tercera generación sustituye la adoración a Dios por lo que yo siento. ¡Ay, me siento bonito! Sentí un escalofrío cuando cantaba. El otro domingo no vas a sentir tanto, ya no vas a adorar. La adoración a Dios es un reconocimiento de su amor, de su grandeza, y reconocer que mi vida, mis acciones, mi comportamiento, mis palabras y mi canto debe de estar enfocada en adorar a Dios. La tercera generación sustituye el negar la carne por exaltar la carne. En lugar de comprimir, decir esto no lo voy a hacer porque no, le doy espacio y digo no está tan mal. Trato de buscar en mi vida, no está tan mal. Mira que él hace un montón de cosas, yo estoy mejor. La tercera generación sustituye la santidad por la religiosidad. Sustituye el querer agradar a Dios con mi vida, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con mi vestir, con mi caminar, por una careta que puede dar algo externo, pero su corazón está sucio. Vea, si no hay avivamiento en esta tercera generación, prepárate porque los días que vienen a tu vida serán oscuros. Tal vez usted ha visto alejado de Dios los pleitos, las dificultades, el dolor mental, emocional, psicológico que llegó a tu vida y a los tuyos, el sufrimiento que viviste. Fue malo tu pasado, pero te aseguro que si tú no reaccionas, si tú no despiertas a lo que hoy yo estoy compartiendo, tu futuro será oscuro. Y no se comparará en nada de lo que viviste en el pasado. Leímos un versículo hoy, usted conmigo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los. Y usted se dará cuenta que todo aquel que está en oscuridad, que todo aquel que está alejado de Dios, sabe lo que hace es hablar. Yo me aparté por esto, yo fui por esto, yo por aquí, yo por allá, yo por allá. La palabra de Dios se cumple. Por eso dice Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, dígale que está el pan, dígale. Y dígale a usted que le dijeron: oiga, no escuche usted primero. La tercera cosa es que cada generación puede volverse al Señor. La Biblia dice que Jacob, el usurpador, el engañador, se encontró solo.
Y dice que luchó contra el ángel del Señor hasta que brillaba el alba. Llegó a una crisis, llegó a estar solo. ¿Sabe? La soledad es complicada, y es complicada cuando los pensamientos que permiten abrazar en tu corazón dañan tu posición en Dios o tu posición para cambiar. La soledad daña cuando dice: ahora yo voy a hacer lo malo que Dios quisiera, es para que alguien lo voy a hacer. Y para que vean y me duela. Esa soledad es dañina, esa es la que Satanás manda pensamientos para destruir tu vida. La Biblia dice que Jacob tuvo que luchar con el ángel. Hermano, le preguntó el nombre, y al admitir y al escuchar el nombre, dice que él se humilla. Él tuvo su encuentro, y en ese lugar Dios le cambió su nombre. Muchos de ustedes han tenido un encuentro con el Señor, y el Señor les cambió de borrachos a hijos de Dios. Les cambió el título de gente que era chismosa por ser mujeres o hombres que dan consejo de Dios, que son reservados. Les cambió el nombre de vivir por el mundo a vivir para Dios. Dios cambia el nombre siempre cuando nos acercamos a Él. Dios le cambia al usurpador el nombre. Le puso Israel, que significa ya no serás usurpador, ya ahora serás príncipe de Dios, príncipe de Dios. Diga conmigo: somos príncipes de Dios. Hay un plan de Dios sobre nosotros y sobre aquel que antes fue engañador, pero ahora es un príncipe del Señor. Sobre él Dios dio las 12 tribus. Cada uno de ellos vinieron de Jacob. ¿Cuándo? Cuando hubo una transformación, de un encuentro con el Señor. Y 5, y con esto termino. La fidelidad de cada generación no la determina las buenas experiencias. La gente dice que a mí me ha pasado tanto mal, usted no puede entenderme. Yo no tengo esto, yo no tengo esto, yo no tengo esto. Conocí hace unos días a alguien que dice: yo fui huérfano, tuve que ir de lugar a lugar, nunca conocí, está bien, no lo conociste, pero aún así Dios te alcanzó. Y Dios extendió su mano por amor, Dios extendió su mano para abrazarnos. ¿Tú crees que una mamá o un papá, gracias a Dios si lo tuvimos, pero la diferencia no es quiénes están, la diferencia es Cristo y el corazón del hombre? La Biblia dice que José, que es 4ª generación, ya no tercera, es 4ª, sus hermanos los tiran en un agujero, lo venden como esclavo, llega a Egipto, lo acusan de algo que no cometió, lo saca de ahí el Señor y lo hace el segundo hombre más importante de todo Egipto. ¿Saben? Podríamos pensar que José tenía el derecho para sentirse resentido. Podríamos pensar que José tenía el derecho de matar a sus hermanos con sus manos. Podríamos decir que su mal humor, su falta de conexión con Dios, si lo hubiese tenido, tenía una razón. ¿Qué excusa tienes tú para no hacer lo que Dios quiere en tu vida? Tú lo sabes, puede ser tu familia, puede ser una persona, puede ser tu yo, porque al final de cuentas es tu vida. José decidió que su destino no lo iba a determinar las acciones de sus hermanos en contra de él. Él decidió que su destino estaba en las manos del Señor. Cuando sus hermanos vinieron, él pudo vengarse, él pudo sacarse todo el dolor sufrido, pero él no atesoró ni abrazó el dolor ni lo que no tenía. Él abrazó la fe en un Dios que había guardado su vida y que aunque no estaba en casa, la mano de Dios estaba con él, el cuidado de Dios estaba con él. Aunque los momentos malos seguían viviendo, él no sería a su vez el Señor. Él entendió
que tu vida es un regalo de Dios. Quiero pedir